es el dueño de mi vida. A ti te debo todo, Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor. Me ofrezco a ti, Jesús, como víctima de amor, mis obras, mis deseos y mis pensamientos los uno a ti, Señor. Me entrego por... ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo en los corazones de Jesús y de María. Mi nombre es Nicolás Chumacero, misionero de Lazos de Amor Mariano, y el día de hoy vamos a compartir en este tu programa Ansias del Cielo. Vamos a compartir algo muy hermoso, vamos a compartir una lectura preciosa de un gran libro y pues de un gran santo en realidad. Pero antes de eso vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos ayude, que nos oriente para poder desde ya abrir el corazón para que vaya entrando ese amor, ese fuego de Él mismo, de sus santos, de sus libros, que Él ha inspirado en nuestros corazones y también en nuestras familias. Empecemos como se debe con esta oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Repite conmigo. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad con que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú, que eres verdadero Dios, hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús, Santísima Virgen María, Espíritu Santo, acompáñenos en este momento de meditación, en este momento de compartir entre las personas que van a escuchar esto. Ayúdanos a poder abrirle el corazón y sobre todo a enamorarnos cada día más de ese amor tan grande que es Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, vamos a compartir, como les anticipé, un libro muy precioso, un libro muy hermoso. Y justamente el autor de ese libro, el autor de lo que narra en este libro, es justamente a quien tenemos aquí, al costado. Aquí, pues es San Juan Pablo II. Vamos a leer y vamos a meditar unas partecitas pequeñas, pero sobre todo a enamorarnos cómo ha sido el proceso de él. Cierto que San Juan Pablo ha escrito muchas encíclicas, siendo papa en su pontificado, ha escrito muchos documentos de la iglesia, pero este libro es especial porque refleja la profundidad del amor que ha tenido este gran santo, patrono también de mi comunidad en Lazos de Amor Mariano, de la gran profundidad que él ha tenido para con el primer llamado que él ha sentido y que experimentó y que le dijo sí, el llamado a su sacerdocio. Vamos a meditar este libro en el 50º aniversario del sacerdocio de San Juan Pablo II. Este libro es Don y Misterio.
de San Juan Pablo II, escrito pues por la biblioteca de autores cristianos, en realidad. O sea, pero refleja mucho lo que es no solamente un recuento, como San Juan Pablo lo va a describir así al final, no solamente un recuento o un recuerdo de sus anécdotas o de su vida, sino antes más bien un recurso, y antes más bien no solamente un recurso, sino una meta, una línea para poder las personas que sienten vocación, en este caso hablar de su vocación sacerdotal, pero yo diría, yo hasta implicaría más, no solamente la vocación sacerdotal, sino la vocación a la que hemos sido llamados, matrimonios, laicos consagrados, sacerdocios, religiosos, lo que sea, reafirmarlo en el amor de Cristo. Y vamos a leer esta partecita que es en realidad uno empieza por la parte inicial, pero yo quiero empezar por la parte final, en la parte ya última del libro. Y dice San Juan Pablo II, es muy hermoso lo que dice él, dice: me he dejado llevar con libertad por la ola de recuerdos, sin ninguna pretensión estrictamente documental. Lo que narra este libro, Don y Misterio, es no solamente parte teológica o algo parecido. O sea, en todo el libro prácticamente no vas a ver muchas cosas de teología ni nada por el estilo. Solamente vas a ver los recuerdos que él ha tenido, que él ha vivido desde que empezó a sentir el llamado a ser sacerdote hasta el final, hasta celebrar justamente estos 50 años de vida sacerdotal. Y dice él: todo lo que digo aquí, más allá de los acontecimientos históricos, pertenece a mis raíces más profundas, a mi experiencia más íntima. Eso, para poder conocer a San Juan Pablo II, un gran santo que hizo mucho, el Papa peregrino, uno de los papas más queridos de la Iglesia, un gran santo que fue canonizado rápidamente, porque la santidad que él reflejaba, siendo católico, pero reflejaba a través de la unión ecuménica con las demás religiones, y siendo pues en realidad admirado no solamente por la religión católica, sino por otras muchas. El corazón de lo que nos quiere decir y de lo que fue como que el impulso constante está aquí en este libro. Está aquí en este libro, Don y Misterio. Y dice: lo recuerdo ante todo para dar gracias al Señor. Lo ofrezco a los sacerdotes y al pueblo de Dios como testimonio de amor. Eso al final nos va a decir que es lo que Él quiere, el testimonio de amor. Y en el transcurso del libro, en el transcurso de lo que él habla, es un libro pequeño, muy fácil de leer, no es ni siquiera complicado. Tú te lo puedes leer en una semana y te vas a encender en el amor, porque justamente ahí el mismo Papa está contando de los problemas que él tuvo, los problemas de la guerra, que también la cruzó, los problemas del comunismo, los problemas con su familia también, porque él quedó sin mamá desde muy temprana edad, desde muy niño, y también se quedó solo, sin papá, cuando ya él era joven. O sea, prácticamente se quedó solo. Y los problemas que una persona tiene, una persona común, normal, al tener tanta pérdida humana, francamente que se tira al abandono. O sea, se tira al abandono y ya no quiere saber nada de Dios, quién sabe. Pero San Juan Pablo, Karol Wojtyła, en este tiempo, haber perdido a su mamá, arraigarse a su papá, estar con él, vivir, trabajar, porque trabajó también, ahora lo vamos a ver, trabajó también muchísimo, se esforzó también tanto, siguió su preparación, sus estudios teológicos, sus estudios en el seminario. ¿Cómo nació esto? ¿Cómo nació el acercamiento al seminario? ¿De dónde nació? Él quería pues aprender
algo diferente, hasta estudió teatro y pues y de eso también se valió Dios para poder guiarle en su vocación sacerdotal. Entonces, cómo él convivió, cómo él no teniendo dinero ni nada por el estilo, pero al final Dios mueve las situaciones para que surja en realidad un gran santo que hizo mucho bien al mundo y a la iglesia y es reconocido. El gesto, por ejemplo, el gesto de que San Juan Pablo II de que tenía cada vez que visitaba un país. ¿Cuál era ese gesto? Cuando visitaba un país por primera vez y llegaba y aterrizaba el avión, ¿qué es lo que hacía? ¿Cierto? Ya todos lo saben. Besaba el suelo, ¿cierto? ¿De dónde vino? ¿Por qué le vino? ¿Por qué le venía eso? Aquí está, aquí está. Cómo él trabajaba en aquellas fábricas, cómo él, al perder su familia, Dios le dio otra familia como que física, pero de personas que él fue conociendo. Aquí lo vamos a ver. Entonces, este libro es hermosísimo, es muy fácil de leer, no es nada complicado, es recontra fácil porque son como los recuerdos, pero que San Juan Pablo II va enseñando y va dando hermosas palabras de amor, no solamente para los sacerdotes, sino también para nosotros y que nos llenan el corazón. Y al final termina con algo precioso que también lo voy a leer, que es, lo dice para los sacerdotes, pero yo creo que cuando yo lo escuché, Dios mío bendito, fue precioso porque me ayudó a seguir en la vocación que Dios me ha dado. Entonces, vamos a leer párrafos, algunas cositas pequeñas de lo que ha sido su vida, de lo que él, cómo surgió pues su apego a ser tan mariano. Aquí también lo dice, aquí también. ¿Desde dónde nació? También lo dice. ¿De dónde le surgió la vocación? También lo dice. Todo está aquí, pero no contado de una manera histórica, sino contado desde el corazón. Contado desde el corazón, como si tú estuvieras conversando con alguien. Y eso es lo más precioso. Entonces, vamos a empezar con parrafitos, cosas pequeñas. No vamos a leer todo el libro para poder ayudarte a que también lo puedas leer, lo puedas adquirir, buscarlo y lo puedas, y puedas saborear esto tan precioso que el Señor le ha regalado a nosotros a través de San Juan Pablo II. Entonces, en el capítulo 3 nos vamos a ir rápidamente al capítulo 3, al volumen 3, porque pues al comienzo habla pues un poquito sobre los primeros signos de su vocación, ¿cierto? Cuando él estudió en la universidad, el estallido de la Segunda Guerra Mundial, cómo él empezó en ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cómo él empezó a valerse por sí mismo. Tenía a su padre todavía, pero pues sin embargo después en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial él pierde a su padre. ¿Cómo es que él sobrelleva o conlleva eso? ¿Cuántas personas hemos perdido un familiar? Aquí San Juan Pablo II nos ayuda que a través nos enseña que a cómo superar y cómo entregar ese dolor también tan grande y cómo hacerlo, maximizarlo para dárselo a los demás a través de la caridad. El teatro, habla del teatro, que fue su gran pasión en realidad. Sus decisiones para poder entrar al seminario. Él tenía pues como que las ganas de querer entrar, pero no sabía muy bien cómo. ¿De dónde surgió? Aquí también lo dice. Y las personas que conoció, siempre, tenlo por seguro de que tú que me escuchas, siempre, cuando nosotros tenemos problemas o dudas con nuestra vocación, el Señor pone a alguien muy especial para poder guiarnos en este camino y reafirmarnos en la vocación, pero hay que pedírselo mucho, ¿sí? Pero vamos a pasar rápidamente a la tercera parte, al tercer capítulo, en donde habla de dónde ya va desarrollando, tiene como que el bichito de la vocación sacerdotal, pero sin embargo, cómo va desarrollando esta vocación. Y habla así, las influencias de mi vocación. Y la primera influencia de su vocación fue la familia. La familia. Voy a leer una partecita chiquita nada más. La preparación para el sacerdocio recibida en el seminario fue de algún modo precedida por la que me ofrecieron mis padres con su vida
y su ejemplo en familia. Cuán importante es el ejemplo de los padres para con sus hijos y cuánto va a influenciar en su vocación. Tú que me estás escuchando y que necesitas que, quién sabe, mira aquí lo que nos dice San Juan Pablo II. Él dice que, sobre todo, veía a su padre cuando él enviudó muy pronto, porque el padre enviudó muy pronto, cuando San Juan Pablo era todavía niño. Pero ahí, viendo a su padre, cómo él rezaba, se dio cuenta de que había algo superior, de que había algo más grande. Y eso dice que fue un punto de quiebre en la vida de él para poder reafirmar su vocación, para poder empezar a cimentar la vocación. Miren qué bonito esto, el ejemplo de los padres para con sus hijos. El ejemplo, cuán necesario es que los padres no solamente se dejen ver por los hijos. Ay, Nicolás, pero qué vergüenza que me vean mis hijos pues arrodillado o rezando el rosario o yendo a la misa y ellos se aburren. Tú no sabes, tengo unos hijos terremotos. Pero acá pues San Juan Pablo también no era tan calmadito que digamos. O sea, él también tenía sus inquietudes, pero sin embargo ver a su padre, a pesar del dolor y de estar solo, pero verlo ahí, rezando, marcó su vida totalmente. Entonces, el primer signo de su vocación no solamente fue en el seminario donde se reafirmó la vocación, sino fue desde mucho antes, desde su familia, desde viendo a su padre rezar y desde viendo a su padre cómo él, a pesar de la muerte de su esposa y la muerte de su hermano, del hermano de San Juan Pablo, de su hermano mayor, a pesar de eso, él era un hombre, como lo dice acá, un hombre profundamente religioso. Profundamente religioso. A pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, nunca hay que dejarnos o alejarnos de las manos de Dios. Nosotros cuando recibimos una mala noticia, rápidamente buscamos consuelo en las cosas del mundo, en las cosas materiales. Pero miren cuán importante este padre, perdió a la esposa, perdió al hijo mayor, se quedó con el hijo menor, él solo. Dios mío, a veces para estas personas, para una persona normal, común y silvestre, se tira al abandono. Pero este padre no. Era un hombre profundamente religioso. Y miren cuánto aconteció en la vida y cuánto caló en la vida y en el corazón del joven, del niño San Juan Pablo II, Caro Voltila. Y miren lo que se convirtió en un gran papa y en un santo. Después él habla un poquito de la fábrica donde él trabajaba. Él en su juventud, en sus primeros años de juventud, él trabajó en una fábrica, en una cantera de piedra y en un depurador de agua. Entonces en la fábrica que pues, depuraban agua, en la fábrica de bicarbonato, allí se convirtió, dice San Juan Pablo II, en el primer seminario. En el primer seminario. La fábrica para mí, en aquella época de mi vida, era un verdadero seminario. ¿Cuánto es necesario que nosotros en nuestros trabajos lo convirtamos en un centro no solamente de apostolado, sino de enseñanza? Y que Dios tiene que estar ahí. San Juan Pablo II, mientras uno va escuchando y va viendo esto de acá, este hermoso libro, va contando el trabajo duro que él hacía también. Y que las personas, al ver que él sabía algunas cosas y como que podía ser como que administrador o algo, le sacaron del trabajo duro y lo pusieron a hacer cosas administrativas para ayudar un poquito más en la fábrica. Y eso le daba más tiempo para poder estudiar. Y no solamente para poder estudiar, sino para conocer a todos en la fábrica. Y eso es muy bonito. Y esa es la segunda etapa. La tercera etapa de su vocación sacerdotal y reafirmada fue a través de los salesianos.
a través de los hermanos salesianos que eran muy, como en palabras de él, es un periodo anterior, dice él, a la entrada al seminario. Su apego a esta parroquia tan cercana a él, dedicada a San Estanislao de Kotska, San Estanislao de Kotska, en Cracovia, y era una parroquia que estaba dirigida por padres salesianos. Y en esta parroquia, él dice, creo que el ambiente salesiano ha tenido un papel importante en el proceso de mi vocación. Los padres salesianos tuvieron un papel muy importante, muy hermoso, y los que hemos conocido la vida de San Juan Bosco y la vida y los que hemos tenido en algún, tú que me estás escuchando, que has tenido algún apego o como que amistad con algún sacerdote salesiano, vas a dar fe de que la vida salesiana ayuda muchísimo, y a San Juan Pablo caló mucho en su corazón, a tal punto de que fue fundamental e importante en el proceso de su formación. Cuán importante es que nosotros también estemos en una comunidad, pertenezcamos a una comunidad, no solamente pertenezcamos, sino que nos enamoremos de esa comunidad, de esa espiritualidad, sea la que sea, franciscana, jesuita, salesiana, la que sea, carismática, lo que sea, lazo de amor mariano, la que sea. Pero cuán importante es esto. ¿Por qué? Porque ahí también el Señor va a ir moldeando tu vocación y reafirmando tu vocación. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Otro de los puntos también para ir avanzando con respecto a su vocación es el acercamiento que San Juan Pablo II, que Karol Wojtyła tuvo con la espiritualidad carmelita. ¿Cómo es que nació este apego o este interés por la espiritualidad carmelita? Porque en Cracovia había un monasterio de padres carmelitas descalzos, y que él hacía y dice, hice muchas veces allí mis ejercicios espirituales. Y él tenía muchas ganas de volverse como que de esta espiritualidad, o de entrar en el Carmelo. Y tenía como que las dudas, o sea, ¿entro al Carmelo o es que me voy al seminario? Entonces tenía como que las dudas, pero sin embargo, un arzobispo cardenal amigo de él, con el estilo, como él dice, que le caracterizaba, le dijo escuetamente, es preciso acabar antes lo que se ha comenzado. Es preciso acabar antes lo que se ha comenzado. Y así fue. Él lo dice desde el corazón y así fue. Y por eso es que se convirtió después en sacerdote, en presbítero, y después pues después al episcopado y luego pues papa, ¿cierto? Entonces fue algo muy hermoso que reafirmó en realidad su vocación. Quiero hablar una parte muy importante, y con esto ya vamos a ir terminando, una parte muy importante de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, luego de estar pues de ya reafirmar su vocación, ya hace mucho hincapié a una trayectoria muy profunda que marcará en realidad todo su reinado en el papado, que es la trayectoria mariana. ¿Cómo surgió? Nosotros sabemos, y las personas que ya tienen un poquito de conocimiento sobre quién es San Juan Pablo II, van a saber que él era un hombre profundamente mariano. Y dice, naturalmente, al referirme a los orígenes de mi vocación sacerdotal, no puedo olvidar la trayectoria mariana. Cuán importante es la Virgen María en nuestras vidas. Cuán importante es la Virgen María en tu vocación, sea del matrimonio, sea de laico, sea de sacerdote, en la vocación que Dios te ha mandado, que te está mandando. Cuán importante es la Madre de Dios. La veneración a la Madre de Dios en su forma tradicional me viene de la familia y de la parroquia. De nuevo, la familia, la importancia de la familia.
y la importancia de la comunidad, pilares fundamentales para poder desarrollar la vida de la persona y nuestra vocación, la familia y la parroquia. Y vamos a leer rápidamente esto porque le gustó mucho la devoción mariana, a tal punto que dice que él recibía muchos habitantes, dice, del pueblo donde estaba, acudían mucho a estas parroquias de los carmelitas descalzos, y ahí fue en que abrazó mucho la devoción al escapulario a la Virgen del Carmen, a tal punto, cuando escriben este libro de los 50 años de San Juan Pablo II, de sus 50 aniversario de su vida sacerdotal, a tal punto, hablando con respecto al escapulario, que él también dice lo recibió cuando tenía 10 años y aún lo lleva, y aún lo lleva. Imagínense, tantos años. De este modo, en la iglesia parroquial como en la del Carmen se formó mi devoción mariana. Él entró, después cuenta que entró a un grupo de la parroquia salesiana donde hacían el rosario vivo. Empezó su devoción ahí de modo especial a María Auxiliadora. ¡Qué belleza! Su devoción especial a María Auxiliadora. Y dice algo muy necesario que seguro te ha pasado a ti. Quién sabe que estás viviendo la consagración o no. Desde ya aprovecho a decirles que se consagren a la Virgen María a través del método de Montfort. Lo hacemos aquí en Lazos, pero miren qué bonito. Miren lo que dice San Juan Pablo II. Mi manera de entender el culto a la Madre de Dios experimentó cierto cambio. Estaba ya convencido de que María nos lleva a Cristo, pero en aquel periodo empecé a entender que también Cristo nos lleva a su Madre. Y mire, ojo aquí, hubo un momento en el cual me cuestioné de alguna manera mi culto a María, considerando que si se hace excesivo, acaba por comprometer la supremacía del culto debido a Cristo. Me ayudó entonces el libro de San Luis María Griñón de Montfort, titulado El Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen. En él encontré la respuesta a mis dudas. Efectivamente, María nos acerca a Cristo, dice, con tal de que uno viva el misterio de Cristo. El Tratado de San Luis de Montfort me ayudó a entender esto. La esencia de las verdades teológicas que contiene este hermoso libro, a tal punto desde que el título del reinado, del pontificado de San Juan Pablo II, ¿cuál era? Totus Tus, y nace justamente de esta devoción que tiene San Juan Pablo II a la Virgen María. Esto explica, él dice, el origen del Totus Tus. La expresión deriva de San Luis María Griñón de Montfort. Es la abreviatura de la forma más completa de la consagración a la Madre de Dios. Y empieza a hablar muchas cosas más sobre su devoción mariana. No quiero terminar esto sin antes, pues, en realidad, pues, hay muchas cosas que meditar, se nos acaba el tiempo, pero hay muchas cosas que meditar, preciosas, hermosas. Este libro es hermoso. Quiero terminar esta reflexión con las últimas palabras de San Juan Pablo II hacia sus hermanos en el sacerdocio. Escucha tú estas palabras. Quién sabe no serás sacerdote, pero al igual que yo, que no soy sacerdote tampoco, que soy un simple laico, cuando tengas problemas con respecto a tu devoción o con respecto a tu cristianismo o a tu catolicismo, escucha estas palabras de San Juan Pablo II. Mire, ve. Al concluir este testimonio sobre mi vocación sacerdotal, sobre nuestra vocación, deseo dirigirme a todos los hermanos en el sacerdocio. Deseo dirigirme a ti que estás escuchando. A todos sin excepción, lo hago con las palabras de San Pedro. Hermanos, poned el mayor empeño en afianzar vuestra vocación y vuestra elección. Obrando así, nunca caeréis. Repito, hermanos, poned el mayor empeño, la mayor fuerza, la mayor vitalidad en afianzar vuestra vocación, sea cual sea la que tengas, en afianzar vuestra vocación y vuestra elección. Obrando así, nunca caeréis. Sed fieles hasta el final. Sabed ver en aquel tesoro evangélico por el cual vale la pena darlo todo. Darlo todo.
por tu vocación, por mi vocación. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Vamos a terminar este momento pidiéndole a este gran santo su poderosa intercesión para que Él nos ayude a afianzar nuestra vocación y nuestro amor hacia Cristo, combatiendo firmemente, como Él lo dice, combatiendo firmemente y dando lo mayor, lo más que se pueda a nuestra vocación con mucho empeño y con mucha fuerza. Santísima Virgen María, Mamá, hoy pedimos tu protección maternal y especial y bajo la intercesión de este gran santo, Hijo predilecto tuyo, pedimos que nos regales la gracia que necesita nuestra alma para poder vivir bien nuestra vocación, vivir bien la vocación que nos has llamado y poner mucho empeño en esto. Ayúdanos a ser fieles, mamá, al llamado que Dios nos ha dado y a darlo todo por tu Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo grande, gracias por escucharnos. Si te gustó el video, dale compartir y dale like también. Y los esperamos en otro capítulo de aquí de tu programa Ansia del Cielo. Que la Virgen los acompañe y la gracia de Dios sea con ustedes. En el silencio de mi oración